según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. Asiento brevemente. Hoy es una fiesta grande y hermosa en la Iglesia Católica. Se llama la Conversión de San Pablo y nos recuerda que había un judío muy cumplidor de la ley, un hombre educado de una alta familia muy importante, de nombre Saulo, un judío de nombre Saulo de la ciudad de Tarso, Saulo de Tarso. Y este Saulo era un hombre consagrado al servicio de la ley. Él buscaba ser perfecto y que todos sirvieran a Dios. Y cuando escuchó que había un grupo que seguía a un tal Jesús, dijo: esto no es aceptable. Y estaba muy molesto por eso. Tanto que empezó a perseguir a los cristianos. Perseguía a la iglesia que estaban haciendo, a la iglesia de Cristo. Nos cuenta el relato de los Hechos de los Apóstoles que cuando Esteban, el diácono Esteban, fue apedreado por creer en Cristo, el diácono Esteban, mártir, entregó su vida por creer en Cristo. Los que lo apedrearon dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo dedicaba su vida a perseguir a la iglesia y había conseguido con las autoridades de Jerusalén que le dieran unas cartas para llegar a las autoridades de Damasco y tomar prisioneros a los cristianos de la ciudad de Damasco, llevarlos a Jerusalén para prohibirles el culto cristiano. Iba Saulo camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, para cumplir con este deseo de tomar prisioneros a los cristianos, cuando a la entrada de la ciudad cayó al suelo y tuvo una manifestación de Dios muy potente, que es la que hemos escuchado en la primera lectura. Una luz deslumbrante y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz de Cristo, porque cuando Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, a quien tú dices que persigo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero fíjense un detalle que es muy importante. ¿A quién perseguía Saulo en ese momento? ¿Contra quién tenía cartas? ¿A quién iba a tomar prisioneros? A la iglesia, a los primeros cristianos, a los pobres que estaban ahí tratando de levantar su culto a Dios y que se los estaban prohibiendo. Y cuando Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, nos indica que Jesús se identifica con su iglesia. Saulo no pensaba estar persiguiendo a Jesús. Según lo que creía en ese momento, Jesús estaba muerto. Saulo no creía en la resurrección de Jesús en ese momento. Por lo tanto, no perseguía a Jesús, perseguía a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Pues bien, Jesús se le aparece, lo deja ciego con un resplandor de luz y con sus palabras le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, quien persigue a la iglesia de Jesús, persigue a Jesús. Miren qué delicadeza del Señor, que se hace uno con su iglesia. La iglesia, nosotros, somos el cuerpo de Jesús. Es verdad que sus miembros, cada uno de nosotros somos pecadores, pero es la iglesia de Jesús. Por eso, quien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Y Jesús la defiende. Pero Saulo
que perseguía a la iglesia, queda ciego ahí botado en el camino, sus acompañantes lo tienen que tomar y llevar del brazo porque no veía nada. Entra en la ciudad y descubre su segunda misión. No solo Jesús no quería que lo persiguieran, que persiguieran a su iglesia, no solo Jesús defiende a su iglesia, sino que hace un milagro mucho más grande. Qué enorme lo que va a suceder con Saulo. Jesús ama a Saulo. Jesús ama a ese hombre. Al perseguidor de la iglesia también lo ama. Jesús no solo quiere que Saulo deje de perseguir a la iglesia, no le basta con eso. Va a ser un milagro mucho más grande. Lo va a convertir en el apóstol de la iglesia, una de las columnas sobre las cuales se construye la iglesia de Cristo. Gracias a Saulo, la iglesia se difundió por el mundo entero conocido en esa época. Saulo recorrió viajes, fue por mares, subió montañas, atravesó desiertos, pasó naufragios, llegó hasta defender el nombre de Cristo en Roma. En esa época era viajar muchísimo. Dedicó ese joven Saulo, tan preparado, tan docto, que estaba tan enojado contra la iglesia, se convirtió por la acción de Jesús en su vida. Y dedicó el resto de sus años, toda su juventud, toda su adultez, toda su vejez, a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. La gente no lo podía creer. Decían, pero ¿no es este el que perseguía a la iglesia? Y ahora dice que la iglesia es la iglesia que realmente hay que seguir. Dice que Jesús es el Hijo de Dios. Cree en la resurrección de Cristo. ¿Qué transformación ha pasado? Incluso los mismos cristianos que le tenían miedo porque decían, nos va a llevar prisionero, se sorprendían de ver que Saulo ahora hablaba a favor de Jesús. Y por eso toma un nombre nuevo. Ya no se llamará Saulo, se llamará Pablo. Es eso lo que recuerda la iglesia el día de hoy, la conversión de San Pablo. El día en que Saulo dejó de ser Saulo, dejó de perseguir a la iglesia y se convierte en un apóstol de Cristo, dedicado a anunciar el reino de Dios, anunciar que Jesús es el Hijo de Dios y lleva ese nuevo nombre, Pablo. ¿Por qué es importante para cada cristiano este día y esta fiesta? Porque nos indica que todos nosotros podemos cambiar de vida. Aun cuando habíamos estado lejos de Dios, aun cuando seamos grandes pecadores, aun incluso cuando estemos contra la iglesia y la persigamos y hablemos mal de ella y busquemos su fin, Cristo es tan grande que puede convertirnos el corazón y hacer de nosotros misioneros, apóstoles, transformar nuestras vidas. San Pablo en un momento escribió muchísimas cartas y en un momento dice, todo lo de mi pasado lo tengo por basura al lado del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, todo lo que tuve, mis conocimientos, mi sabiduría, mi riqueza, mi familia, todo, lo tengo por nada si lo comparo con el conocimiento de Cristo Jesús, con el hecho de haber conocido a Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué grande es nuestra fe. ¿Qué tesoro tenemos conociendo a Cristo Jesús? Nosotros lo conocemos desde niños, fuimos bautizados, sabemos quién es Jesús, es el Hijo de Dios. Que Él nos tome el corazón, nos haga arder interiormente y nos convierta en apóstoles para incendiar el mundo entero en su amor. Fíjense, San Pablo llega a decir, ay de mí si no predicara. Sentía en su corazón un fuego que no podía apagar, que tenía que compartir con todos y dedicó su vida entera a anunciar el reino de Dios. Desde este día de su conversión no se cansó nunca más. Dedicó días y noches, esfuerzos y sacrificios, fue apaleado, apedreado, lo tuvieron por muerto, fue latigado, sufrió la cárcel, murió a causa de Cristo Jesús, es decir, entregó su vida entera. San Pablo, decapitado en Roma, le cortaron la cabeza por ser cristiano, es nuestro testimonio hoy día. Y nos dice, ama a Cristo tú también. Merece la pena seguir a Jesús, vale la pena dar la vida por Él. No te quedes mezquino, no te quedes en tu casa, sal para anunciar que Cristo es la salvación, porque es esto lo que trae la alegría al mundo. Termino con esto porque es importante.
Si ese hombre, San Pablo, no se decide y no se entrega a Cristo, muy probablemente, el Evangelio no habría tenido la difusión que tuvo. Fue por San Pablo, que fue valiente de ir a las ciudades más distantes, de recorrer los caminos más peligrosos y de llegar a las personas más alejadas, que hoy día nosotros también conocemos el Evangelio de Jesús. Gracias, Señor, por convertir a San Pablo. Gracias, Señor, porque en él y a través de él nos diste a conocer tu palabra. Tantas cartas escritas por él, tantas iglesias fundadas por él, tanto bien hizo San Pablo hasta entregar su vida por Cristo. Virgen María, Madre de todos los apóstoles, regálanos un corazón como el de San Pablo, capaz de convertirse cada día para servir a Cristo con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. María, 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 haz de nosotros una iglesia apostólica, misionera, valiente, atrevida, que no sea cobarde de anunciar que Jesús es la verdad. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.